Hola amigos, ¿cómo están? Nuestro tema de hoy día va a ser: la Biblia está llena de mitos. Sí, la Biblia está lleno de mitos. Como ustedes comprenderán, mucha gente en la actualidad, millones de personas piensan de que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra revelada de Dios y que no tiene ningún error. Para ellos, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es perfecto. No tiene error, no tiene contradicciones. Sin embargo, últimamente, gracias al avance de la ciencia, hace los últimos dos siglos hacia atrás, los últimos 2 siglos hacia atrás, eh, gracias a la arqueología, a la antropología, a la paleontología, a la filología, gracias a esas ciencias, se ha descubierto de que la Biblia no es el libro más antiguo de la humanidad, porque se pensaba eso, que la Biblia era el libro más antiguo, pero en los últimos 2 siglos se ha descubierto lo contrario. ¿Por qué? Porque se han descubierto las tablillas sumerias, se han desenterrado, gracias a los arqueólogos allá en Irán, en Irak, donde antiguamente eran la cultura, los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios, los persas, que dejaron gran riqueza cultural, grandes vestigios arqueológicos. Los arqueólogos han descubierto las tablillas sumerias. ¿Qué son las tablillas sumerias? Son escritos en tablillas en tablillas de arcilla, escritos de tipo cuneiforme. Mejor dicho, con una cuña grababan sobre la arcilla húmeda sus escritos, los decretos del rey, los poemas, lo dejaban grabado y luego lo cocían al horno y se endurecía. Y esas tablillas han quedado por los siglos han quedado. 3.000, 4.000 años de antigüedad. Y se ha descubierto esas tablillas, se han interpretado el contenido de esas tablillas y la humanidad ha dado un giro tremendo. Porque sucede que los sumerios, la escritura de los sumerios era mucho más antiguo que el de la Biblia, que el de los judíos. Lo mismo sucede con los egipcios. Los egipcios, con su escritura tipo jeroglífica, con sus jeroglíficos, ellos tienen una historia de hace 3.000 años antes de Cristo. Son muchísimos más antiguos. ¿Por qué? Porque la Biblia el primer libro de la Biblia fue escrito en el año 1200 o 1000 antes de Cristo. Y el núcleo principal de la Biblia fue redactado en el año 500 antes de Cristo. ¿Por qué? Para que me puedan entender de lo que estoy hablando, hay que conocer un poquito de historia. Sucede que cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia por Nabucodonosor, que destruyó el primer templo, redujo totalmente hasta sus cimientos, destruyó el primer templo. Los judíos fueron enviados a Babilonia por 70 años. Entonces, toda esa gente que fue al exilio en Babilonia, sus descendientes, porque muchos de ellos habrán muerto, y los que regresaron de Babilonia, gracias al decreto del rey Ciro, regresaron a Jerusalén, regresaron con otra mentalidad, regresaron aprendiendo de las tradiciones y de la cultura de los sumerios, de los acadios. Y ellos tenían otras tradiciones, otra forma de ver la vida, diferente al de los judíos. Y es ahí cuando los judíos regresan a Jerusalén, escriben el Génesis, escriben los demás libros de la Biblia, los compilan con los escritos que había mucho más antiguos, los compilan y generan un núcleo, ¿no? que ahora lo llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, no es que la Biblia es el libro más antiguo, no. La cultura egipcia, como la cultura de los sumerios, son más antiguos. Y otra cosa, hay que tener en cuenta que los judíos, al inicio ellos eran politeístas. Adoraban al dios El, que era el dios supremo, que tenía su esposa, su consorte, que era la diosa Ashera. Entre ambos tuvieron 70 hijos o 70 dioses. Y a esos 70 dioses se repartieron todos los pueblos del mundo, de los cuales al dios Jehová, que es el dios de la Biblia,
que nos habla la Biblia le tocó el pueblo de Israel. Por eso es que los israelitas adoran al Dios Jehová. A los otros pueblos le tocó los demás dioses, Baal, Moloch y un montón de dioses más que están ahí. Todo eso no nos habla la Biblia, pero gracias a los descubrimientos arqueológicos se ha podido descubrir y nos hemos podido enterar de todo eso, de que los judíos en la antigüedad eran politeístas. Recién se volvieron monoteístas al 100% fue cuando regresaron de Babilonia, del exilio, después de los 70 años. Ahí recién entendieron qué es el monoteísmo puro. Así es. Bueno, después de esa pequeña introducción, vamos a pasar al tema principal, que son los mitos de la Biblia. Empecemos por el primer mito, la creación. La creación, como toda cultura, los chinos, los hindúes, los egipcios, los sumerios tienen su versión de su propia creación del universo, de los hombres. Entonces, los judíos, como estuvieron exiliados en Mesopotamia, en Babilonia, ellos aprendieron, se nutrieron de la cultura de los babilonios y escribieron el Génesis. Por eso, cuando ustedes abran su Biblia, en el capítulo 1 habla de una creación, de la versión judía, y en el capítulo 2 habla de otro tipo de creación, que es la versión mesopotámica, copiada o adaptada por los judíos y escrita en la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre al último. Primero crea el cielo, las estrellas, los mares, la tierra, las plantas, los animales, y al último crea al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Así está en el Génesis capítulo 1. Pasamos al Génesis capítulo 2, es otra creación. Nos habla de un paraíso terrenal. Nos dice que el paraíso estaba en Irak, entre los ríos Éufrates y Tigris. Y en esa versión, Dios primero crea al hombre, lo pone en la tierra. Después crea a los animales, crea a las plantas, crea todo lo demás. Y al último, cuando ve que el hombre está solo en el paraíso y ve que no tiene una ayuda, un compañero, una compañera adecuada, recién es donde ahí crea a la mujer de la costilla y le pone de nombre Adán. Esa es la creación según la Biblia, las dos versiones. Ahora, pasemos a la creación según los sumerios. Ellos tienen otra versión de la creación que se ha podido descubrir gracias a las tablillas sumerias en el poema de Atrahasis, en el poema de Enuma Elish y en la epopeya de Gilgamesh. Gracias a la interpretación de esas tablillas, la creación, según los antiguos sumerios, consistía en que había un dios supremo que se llamaba Anu. Ese dios tenía su esposa que se llamaba Ki y tenía otra esposa que se llamaba Namu. De la unión de Anu con Ki salió el dios Enlil, y de la unión de Anu con Namu, con la diosa Namu, salió el dios Enki, ambos medios hermanos. Enlil, por ser el mayor, le tocó ser dios del universo, y a Enki le tocó ser dios de la tierra, dios de la agricultura, dios de la sabiduría, dios de la inteligencia. ¿Y qué pasó? Pero habían otros dioses menores. Ellos eran los dioses superiores, y había muchísimos dioses menores que estaban encargados del trabajo a favor de los dioses. Pero llegó un día en que a esos dioses menores, cansados de tanto trabajo, cansados de explorar la tierra, decidieron entrar en huelga. Y dijeron, ya no vamos a trabajar más. Entonces eso llegó a oídos del dios Enki y de los demás dioses, y para calmar la revuelta dijeron, está bien, vamos a crear al ser humano para que haga el trabajo de los dioses, cosa que los dioses ya no trabajan. Quienes van a trabajar van a ser los seres que nosotros vamos a crear, los humanos. Y lo crearon del barro, como todas las culturas, ¿no? La mayoría, que casi en todas las culturas, el hombre es producto del barro. Entonces agarraron el barro, moldearon al hombre y
agarraron la sangre de uno de los dioses más rebeldes, lo mataron a un dios más rebelde y con su sangre le insuflaron vida al barro. Y así, a varios, tanto hombre y mujer. Crearon muchos seres humanos, que es mezcla de barro con sangre de Dios. Eso es la creación de la humanidad y del universo según la cultura sumeria. Y como ustedes podrán ver, a partir del descubrimiento de las tablillas sumerias, empezaron a salir varias teorías de los Anunnaki, de que en realidad aquellos dioses que trabajaban acá en la Tierra y que se rebelaron contra los dioses superiores, ellos eran gente extraterrestre que vino acá a la Tierra en busca de oro y plata para llevárselo a su planeta, en otro sistema solar. Y de ahí vienen los Anunnaki. Y que nosotros somos creación o siembra de vida extraterrestre. ¿Ya? Así habla la gente. El mito de la creación de los sumerios, de los Anunnaki, se presta para eso, de que nosotros, la humanidad es siembra de vida extraterrestre. Bueno, en realidad ninguna religión, nadie sabe cuál es el origen real de la vida en la Tierra, de los humanos. Nadie. Porque cada religión tiene su propia versión y dice ser la correcta. Pero conforme avanza la ciencia, conforme evoluciona la humanidad, se van descubriendo muchas cosas. Eso es el mito de la creación, el primer mito. El segundo mito es acerca de Adán y Eva en el paraíso. Como ustedes saben, según la Biblia, Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso y les había prohibido comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Pero la culebra engañó a Eva, hizo que Eva coma el fruto prohibido y después Adán. Y gracias a eso fueron desterrados del paraíso. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué significa el árbol del conocimiento? ¿Por qué en la Biblia está la prohibición de comer del árbol del fruto prohibido, del árbol del conocimiento? Está bien claro. Lo que nos quieren dar a comprender es que no busquemos saber más de lo necesario. Que siempre nos mantengamos bajo las órdenes de los sacerdotes, de los chamanes, de los pastores. O sea, que no investiguemos más. ¿Por qué? Porque el día que investiguemos vamos a saber mucho más que ellos y los vamos a desplazar. Como está sucediendo hoy en la actualidad, gracias al avance de la tecnología y de la ciencia, la información está ahora al alcance de todos. Por lo tanto, es más fácil documentarse, aprender, estudiar y desenmascarar todo este sistema, miles de años de oscurantismo que hemos vivido. Eso es lo que significa el árbol del conocimiento. No aprendas, no estudies. Déjate, haz lo que te digan los sacerdotes. Ese es el mensaje del árbol del conocimiento. No investigues, no estudies. El tercer mito es de Caín y Abel. Caín y Abel tampoco nunca existieron. Y si está escrito en la Biblia es porque los judíos tomaron como modelo otro mito de los sumerios, que era el mito de un par de hermanos. Era del dios Dumuzi, que era pastor, y del dios Enki, que era labrador. Ambos se peleaban por el amor de una diosa Inanna. Entonces, en este caso, la diosa Inanna prefirió al agricultor, al que labra la tierra, y despreció al pastor. Pero en el mito judío de Caín y Abel, Dios prefiere al pastor. O sea, Dios prefiere a Abel que a Caín. Abel es el pastor y Caín es el labrador. Dios prefiere a Abel. Entonces yo cuando leí antiguamente la Biblia y decía, pero ¿por qué Dios tiene que preferir a Abel si ambos, tanto Caín y Abel, han hecho lo mejor de ellos, han tratado de hacer lo mejor, han llevado lo mejor que tenían hacia Dios? ¿Y por qué Dios tenía que haber escogido a Abel?
¿Por qué no escogió a Caín? Dios ha sido injusto. Yo pensaba así. Pero en realidad el mensaje que la Biblia nos quiere dar es lo siguiente. Lo que sucede es que Dios prefirió a Abel. ¿Por qué? Porque era pastor. Era en alusión al pueblo judío, porque el pueblo judío, sus ancestros de los pueblos judíos, todos eran pastores, todos eran seminómadas. Andaban pastoreando sus animales, sus ovejas, sus vacas por las alturas, por Jerusalén, por todas las zonas altas de Israel. Ellos eran pastores. Y escribieron eso en la Biblia, como quien decir, Dios nos prefiere a nosotros que somos pastores en lugar de los que viven en el llano, al borde del mar, donde había ríos, donde había llanuras, donde sí había bastante vegetación y había mucha agricultura. En las alturas, en las montañas de Israel, no había eso, solamente se dedicaban a pastorear. Por eso es de que Dios prefirió a Abel, en alusión al pueblo judío, de que Dios prefiere al pueblo judío. Eso es el mensaje que nos quiere dar de Caín y Abel. El mito número 4 es el diluvio. El diluvio. El diluvio nunca existió. Habrán podido haber inundaciones antiguamente o lluvias inmensas, desbordes de ríos, maremotos, no sé. Pero el diluvio así universal nunca ocurrió. Y lo que está escrito en la Biblia del diluvio, de que Dios, al ver que la humanidad era muy mala, se cansó y mandó un diluvio y escogió a Noé para que construya el arca y él y su familia entrara, introduciendo en el arca todos los animales del planeta. Ese es un mito copiado de los sumerios, del poema de Gilgamesh, donde luego de haber creado a la humanidad, los dioses sumerios, Enlil, Enki fue el creador de la humanidad creció demasiado y hacía mucho alboroto. Y en las noches, cuando el dios Enlil quería dormir, el ruido, el alboroto de los humanos no lo dejaba dormir y lo despertaba, lo desvelaba. Entonces el dios Enlil empezó a mandar plagas. Primero mandó la peste, mandó hambre, mandó sequías. O sea, varias plagas mandó con la finalidad de destruir a la humanidad, de aniquilar. Pero gracias al dios Enki, cada plaga que venía, Enki intervenía y salvaba a los humanos. Salvaba. Y entonces el dios Enlil se enteró de que sus planes eran frustrados por culpa del dios Enki. Y muy molesto, como él era el dios superior, ordenó al propio Enki, que era el dios de la tierra, el dios de la sabiduría, del mar, dijo: por haber desobedecido mis órdenes, tú mismo vas a desaparecer a la humanidad, vas a mandar un diluvio, tú, y vas a eliminarme a toda la humanidad. Entonces el dios Enki tuvo que obedecer las órdenes. Pero antes de eso, fue donde un humano, en este caso Utnapishtim, se llama el héroe de la historia que salvó a la humanidad, y le dijo: tú vas a construir un arca y vas a meter todos los animales del mundo en esa arca y yo voy a mandar un diluvio. Porque así me lo está ordenando el dios Enlil. Pero como la humanidad es creación mía, la humanidad es mi arte, mi obra, son mis hijos, yo los voy a salvar. Y te voy a salvar a ti, a tu familia. Construye un arca que voy a mandar el diluvio. Y vino el diluvio. Igualito, como en el Noé, vino el diluvio. Después del diluvio, Utnapishtim repobló la tierra. Eso es la historia de los sumerios, que ha sido copiado, tomado como modelo por los judíos y escrito en el Génesis. Así, señores, para que ustedes tengan una idea más clara. Y todo lo que yo estoy diciendo, no me crean, no pónganlo en duda, investiguen por ustedes mismos, que ahora la información está a un clic.
está cerca, pueden bajar libros por internet, ver documentales por internet, ver videos, ir a las bibliotecas, pero ahí está la información. Ya no es como antes, la información ya no está prohibida, ya no está, antiguamente la información, los libros estaban prohibidos para el público en general, solamente los sacerdotes, un círculo pequeño nomás tenía acceso a ese conocimiento, pero ahora no. Por eso es que la humanidad está cambiando. El siguiente mito es la Torre de Babel. Lo mismo, la Torre de Babel también es un mito o una leyenda, digamos, podría ser, porque tiene algo de realidad. Lo que sucede es que también fue tomado de la cultura sumeria ese mito, ya que Dios, al ver que los humanos construían grandes templos por tratar de alcanzar el cielo y llegar a Dios, a Dios no le gustó eso y hizo que la gente empezara a hablar lenguas distintas, un montón de lenguas y que no se entendieran entre ellos. Y como no se entendía nadie, se dispersaron y dejaron de construir la Torre de Babel. Así dice la Biblia. Pero como les digo, fue tomado también de los sumerios. ¿Y cómo es eso? Se refiere a los zigurats. Antiguamente los sumerios construían pirámides en forma de zigurats, como en todas las culturas del mundo. Como en todas las culturas. Los chinos también hacían sus pirámides por tratar de llegar a Dios. Los egipcios, las pirámides. Acá en Perú, en mi tierra, existen las huacas. Las huacas. ¿Qué objetivo tenían las huacas? Lo mismo. Tratar de elevarse lo más alto posible para poder acercarse más a Dios, a lo más alto. En México, los aztecas, los mayas, también hacían pirámides. O sea, las pirámides es a nivel mundial. Y en esa época los sumerios hacían los zigurats, con la idea de alcanzar a Dios, llegar a lo más alto. Y sucede que en esa época, como Sumeria era un pueblo muy avanzado, era un pueblo muy, digamos que era el más avanzado de su época, mucha gente migraba a Sumeria. Migraba, de distintos pueblos, y cada pueblo iba con su idioma. Y llegó un momento que se llenó de un montón de gente y hablaban demasiados idiomas. Y eso también fue el motivo por la decadencia y el colapso de la cultura sumeria. La inmigración. Me imagino que habrá sucedido eso y se dejó de construir los zigurats y de ahí vino el imperio acadio. Después del imperio acadio le sucedieron los babilonios y los asirios, ¿no? Pero más o menos de ahí fue tomado la Torre de Babel, de los zigurats construidos por los sumerios. El otro mito, Abraham sacrificando a Isaac. No sé si habrá sido un mito o una leyenda, porque no se sabe si Abraham realmente ha existido. No se sabe. Porque según los judíos, Abraham es el padre de la humanidad de los judíos, que Dios lo escogió a él para que su descendencia pueble el mundo, que son los judíos, los israelitas. Y que sus descendencias iban a ser como la arena del mar. Eso es un mito, es una leyenda creada por los mismos judíos, porque no sabemos si Abraham habrá existido realmente. Y su descendencia, Isaac, Jacob, José que se fue a Egipto, Moisés, no hay prueba de eso. Esas son leyendas. Me imagino que antiguamente los judíos, como todavía no había escritura, todas las tradiciones se pasaban de manera oral. Y como ustedes saben, las tradiciones, conforme van cambiando las generaciones, se va modificando, se va adecuando y se le van añadiendo más cosas. Entonces me imagino que habrá pasado lo mismo que con Abraham y Sara, que era su esposa. Sucede que Dios le ordena a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac para él. Le dice, sacrifícame a tu hijo para ver si eres en realidad, si me temes, si en realidad me adoras. Entonces Abraham iba a sacrificar a Isaac, y en ese momento aparece Jehová
él, no sé, porque en la Biblia en realidad hablan de varios dioses. Y dice, un momentito, ahí nomás, no sacrifiques a tu hijo, sacrifica a esta oveja que está acá, a este cordero que está ahí, está atado entre los matorrales. Entonces, Abraham sacrifica a la oveja en lugar de su hijo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar la Biblia? Lo que sucede es que antiguamente los judíos sacrificaban a sus hijos, los mataban en honor a los dioses. Y no solamente los judíos, muchos pueblos, la mayoría de las culturas en la antigüedad hacían sacrificios de humanos en honor a los dioses. Porque es parte de la evolución de la humanidad, es parte de la historia de las religiones que van evolucionando conforme pasan los miles y miles de años. Ahora estamos en otra época donde los sacrificios para nosotros nos parece algo horrendo, algo arcaico. Nosotros no hacemos ningún sacrificio. Para nosotros llegar a Dios solamente es rezar, encomendarnos a Dios. No necesitamos hacer sacrificios. Pero en la antigüedad los sacrificios sí eran necesarios para obtener los favores de los dioses. Entonces, lo que en este pasaje de Abraham sacrificando a Isaac, lo que nos quieren dar es que dejen de sacrificar a los humanos, a sus hijos, y en lugar de eso sacrifiquen a las ovejas, a los animales. Es ahí donde los judíos dejaron de sacrificar a sus hijos para sacrificar animales. Ahí está en la Biblia. Y creo que en la actualidad todavía hay algunos judíos que siguen sacrificando animales. También los musulmanes siguen sacrificando animales. Pero eso ya es una costumbre arcaica que, bueno, acá en Occidente ha desaparecido, pero en esas culturas me parece que todavía se mantiene. Pero todo eso tiene que cambiar y va a cambiar, como les digo, porque la religión evoluciona, la religión cambia. Ninguna religión es estática, eterna para siempre. Así las religiones digan que son las verdaderas y que son para la eternidad. No, ninguna religión es así, porque todo, conforme el hombre cambia su forma de pensar, su forma de filosofar, de hacer teología, cambia. Todas las religiones cambian. Y ahora estamos en ese proceso de cambio teológico, de cambio de pensamiento religioso. Todas las religiones que existen en la actualidad van a desaparecer, todas van a desaparecer. Yo ya he hablado y en otros videos anteriores he dicho que todas las religiones van a desaparecer y se va a generar una sola religión. Y nosotros estamos en eso, estamos promoviendo eso. Nosotros hemos venido acá a traer el cambio de pensamiento para recibir una nueva era de otra manera diferente, no con costumbres arcaicas, con enseñanzas de ultratumba, porque el cristianismo, todas las religiones que existen en la actualidad son religiones de ultratumba, están basadas en los mitos griegos. ¿Y cómo son los mitos griegos? Son mitos de ultratumba, del bajo mundo, del cielo, de la tierra y del bajo mundo. Y eso es la realidad que estamos viviendo ahorita. Todos los mitos que existen y que nosotros vivimos y que gira nuestra enseñanza religiosa son en función a los mitos griegos, sumerios, egipcios, de alto y bajo mundo. Y eso tiene que cambiar porque nos espera otro tipo de realidad, otro tipo de religión, otro tipo de vida. Todo eso va a cambiar. Bueno, regresemos. El otro mito, Moisés. Moisés también es un invento, es una leyenda, no sé. Moisés igual, no sabemos si ha existido, quizás nunca ha existido, es un invento de los judíos. Habrá, de repente podría existir un líder que habrá guiado a un grupo de personas, de un pueblo, de una opresión, de un imperio más poderoso como pueden ser los sumerios, los egipcios, los habrá sacado y los habrá llevado de regreso a la tierra que ellos dicen les pertenece. Pero los judíos han agarrado y lo han exagerado, lo han divinizado, le han dado magnificado para que sea una historia emocionante, la historia de Moisés, que cruzaron el Mar Rojo, que vinieron las 10 plagas, que el maná en el desierto, que Moisés toca la roca y sale agua, y 40 años en el desierto, donde no llueve, nada. Y resulta que no hay pruebas ni rastros arqueológicos de toda esa gente. Lo que pasa es que Moisés también es una copia, una adecuación de una leyenda sumeria del rey Sargón.
Sargón de Akkad, el fundador del imperio acadio. La historia del rey Sargón es la misma que la de Moisés, pero Sargón es mucho más antiguo. Sargón es 2000 años antes de Cristo. Moisés es 1200, 1300 años antes de Cristo. Por lo tanto, los judíos han copiado, han tomado y le han hecho suya la leyenda de Sargón y lo han adecuado. Porque Sargón, también su mamá agarró un pesebre, un junco de paja y con brea metió a Sargón adentro y lo puso al río para que se lo lleve, para que no lo maten. Y fue rescatado por un jardinero, sí, por un jardinero. Ese jardinero lo crió como a su hijo. Y con los años Sargón creció y se enamoró de una diosa, Ishtar creo, no sé. Se enamoró y gracias a ella llegó a ser rey. Y bueno, también dicen que Sargón después se convirtió en el copero del rey, o sea, en la gente de confianza del rey. Vivió y fue educado con los reyes, o sea, con una cultura exquisita, con la mejor educación posible de su época, Sargón. Y después Sargón se rebela, arma su rebelión y derrota a todos los reyes y él se convierte en el rey principal, en el rey de reyes, el rey de Acadia, del imperio acadio. Pero la historia es la misma. En este caso, Moisés fue el libertador que sacó de Egipto a los judíos, a los israelitas y los llevó a Jerusalén. Todo eso son adaptaciones, porque en realidad el origen del pueblo judío no se sabe. Los judíos, así científicamente, arqueológicamente, han sido conocidos recién en el año 1200 antes de Cristo, cuando uno de los faraones de Egipto fue y descubrió la estela de Merentab, se llama esa estela, donde en esa estela dice: yo he derrotado a los israelitas. Esa estela está, creo que en Egipto, y esa es la primera prueba de la existencia de los israelitas en el año 1200 o 1100 antes de Cristo. Antes de eso no se sabe nada de ellos. Entonces, se supone que los israelitas como pueblo pudieron haber tenido origen de varias migraciones, porque como ustedes saben, la historia de la humanidad tiene muchísimos miles de años. Las migraciones que venían de Europa a Egipto, porque Egipto en la antigüedad era como Nueva York, como Estados Unidos de hoy en día. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos porque ahí está el desarrollo, ahí está la prosperidad, ¿no? Entonces la gente migraba a Egipto a esa zona de Israel, huyendo de Europa, los hititas y todo eso. Entonces toda esa gente, toda esa migración que han llegado de Europa, probablemente ellos se unieron y se fueron a las alturas, a Jerusalén, a esos pueblos altos de Israel. Probablemente ellos sean los originarios que dieron origen a los israelitas. Así como los filisteos llegaron de Grecia y se asentaron en Palestina, los filisteos que ahora son los palestinos, ¿ya? Y me imagino que también el origen de los judíos habrá sido algo parecido. Son gente que ha inmigrado y se ha posesionado de las partes altas de Israel, y ahí habrán nacido la historia de los judíos. No se sabe, todavía la ciencia, la arqueología no determina exactamente cuál es el origen exacto del pueblo judío, pero por ahí se sospecha. Lo que yo estoy diciendo no es que es así, sino estoy diciendo que cómo se piensa que es el origen de los judíos. Los judíos recién con el rey David, con Salomón y toda su descendencia, recién los judíos ya están registrados en la historia, donde sí hay pruebas que son demostrables, pero antes de eso no. Entonces todas las historias de 1200 para atrás, o sea, de Moisés para atrás, de los judíos, no está comprobado, no existieron, no se sabe. El otro mito, Sansón y Dalila. Eso más se adecua como una leyenda, la leyenda de Sansón. Yo supongo de que entre los antiguos israelitas habría existido un personaje, un líder muy fuerte, muy poderoso, muy vigoroso, que gracias a su fortaleza y a sus virtudes de líder habrá podido ser líder de los israelitas y matando en las guerras que tenían, porque en la antigüedad
todo era guerra, todo era guerra. Cuando yo hablo de guerras en la antigüedad es el pan de cada día. Los judíos, los israelitas estaban todo en guerra, vivían en guerra, pueblo con otro pueblo y la guerra. Era guerra, porque pueblo que se descuidaba, venía el otro pueblo, los saqueaba, los mataba, se llevaban sus provisiones, sus mujeres y todo eso y desaparecían ese pueblo. Así era en la antigüedad. ¿Qué vamos a hacer? Porque es parte de la evolución. No podemos reírnos, no podemos burlarnos, asombrarnos, oye, qué gente tan salvaje. No, es parte de la evolución del ser humano. En la antigüedad era así. Todos los pueblos, cada pueblo tenía su Dios y cada pueblo estaba en guerra con el otro pueblo. Y los israelitas eran así, también en guerra. Entonces me imagino que Sansón habrá sido un líder muy vigoroso, muy fuerte, que gracias a él mataron a muchos filisteos, porque en realidad la historia de Sansón es con los filisteos, que Sansón mató a muchos filisteos, pero de que Sansón haya sido gracias a su pelo, gracias a su cabello, haya tenido demasiada fuerza, eso no es cierto. Como le digo, la humanidad tiende a exagerar o a mitificar a los personajes. Pero en la antigüedad se hablaba, no había información, no había registro escrito, no había nada. Entonces la gente recordaba a sus héroes con amor, con cariño y los empezaba a mitificar. Le daban origen divino. Ya decían, oye, sí existía un tal Sansón, mataba filisteos. Él fue y con sus brazos empujó las columnas del Coliseo de los filisteos y se cayó con toda la gente adentro. Y Sansón, mira todo lo que hizo, y murió él, o sea, dio su vida por nuestro pueblo. Sansón dio su vida por los judíos, por los israelitas, con su fuerza, con su vigor, pero fue engañado por Dalila. Entonces ya le empiezan a sacar mitos, leyendas, que su cabello, que su fuerza era por su cabello, que Dalila, la mujer, le han puesto a la mujer siempre como la mala de la película. Le pusieron a Dalila como la que fue por culpa de Dalila Sansón perdió su poder. Todo eso son mitos. Lo mismo sucede con Jesús. Ahora vamos a pasar al mito de Jesús. Bueno, y que Sansón tenía origen también divino, porque su papá de Sansón con su mamá no podían tener hijos. La mujer era demasiado avanzada de edad, y un ángel del Señor viene y le anuncia a la mujer, le dice que va a tener un hijo, que se va a ser consagrado a Dios, pero que a ese hijo tú nunca le vas a cortar el cabello, porque si tú le cortas el cabello va a perder su poder. A ese niño va a ser quien va a liberar al pueblo israelita. Y así le dieron origen divino a Sansón. El papá de Sansón se llamaba Manoa y la mamá no se sabe qué nombre era, porque en la antigüedad el nombre de la mujer no interesaba. Con tal que dice la mujer de Manoa o la mujer de tal personaje, nada, ¿me entiendes? Le dieron origen divino a Sansón. Lo mismo pasó con Jesús. Ahora vamos a entrar al mito de Jesús. Ahora, pasemos al otro mito, al más importante, a la historia de Jesús, a su nacimiento, a su muerte y resurrección. Jesús también fue mitificado. Me imagino que Jesús ha existido, igual que Sansón pudo haber existido, y otros grandes personajes legendarios, pero, como ya les dije, la gente, al recordarlo, magnifica, lo mitifica, lo endiosa. Si los emperadores romanos nomás eran endiosados, después de muertos eran elevados a la categoría de Dios, imagínate los emperadores, ¿no? Con Jesús hicieron lo mismo. Después de muerto lo elevaron a la categoría de Dios. Y si Jesús ha existido, pudo haber existido, yo no puedo negar esa posibilidad, pero después de que ha fallecido, empezaron a escribir no sus discípulos, porque los que escribieron de Jesús nunca lo conocieron, nunca tuvieron contacto con él, sino se nutrieron de las leyendas, de lo que hablaba la gente, el pueblo, lo que hablaba de Jesús, y ellos lo escribieron y lo habrán mitificado, lo habrán endiosado después de su muerte a Jesús, porque Jesús me imagino que ha sido una persona como nosotros, ha tenido papá, ha tenido mamá, pero le pusieron de que Dios es su hijo. No, que Dios es el Padre de Jesús, ha enviado a su hijo para que se reencarne como ser humano y salve a la humanidad.
O sea, son construcciones que la mente humana hace de un personaje y crea una religión. Y lo más lamentable es que hasta ahorita, 2000 años después, todavía la gente sigue creyendo en eso. Bueno, yo ya no, porque yo hace tiempo ya dejé de ser cristiano. Yo ahora predico otro tipo de religión, otro tipo de teología, otro tipo de filosofía. Yo ahora predico la nueva religión del futuro, la nueva religión de la nueva era, en donde nosotros hemos venido acá a preparar a la humanidad para entrar a la nueva era. Dejamos atrás todas esas enseñanzas de ultratumba, esas enseñanzas bajo tierra, de 3 niveles, cielo, tierra y bajo mundo. Nosotros dejamos atrás todo eso ya quedó en el pasado, eso está bien para las historias mitológicas de los griegos, de los egipcios, de los sumerios, para ellos está bien, pero nosotros no, para nosotros las cosas son diferentes, nosotros vemos la teología, Dios vemos diferente. En el futuro va a haber otro tipo de mitología, otro tipo de ¿cómo se llama eso? De leyendas, se van a generar nuevas mitologías, porque la religión va a cambiar. Nosotros hemos venido a traer esa nueva religión. Bueno, regresemos al mito de Jesús. Ya, el nacimiento de Jesús ha sido copiado, el nacimiento divino ha sido copiado de otras culturas, como por ejemplo de los griegos. Han copiado de Perseo, Hércules, que son los hijos de Zeus, Dionisio. Zeus tuvo un montón de hijos. Toda esa mitología, todo eso nunca ha existido, pero era creación de la mente humana. Y Zeus supuestamente bajaba a la tierra, se enamoraba de una hermosa mujer, de una doncella, y le hacía un hijo. Y ese hijo era un semidios. ¿Por qué? Porque era hijo de Zeus y de una mortal, era un semidios. Y si pudo haber existido Perseo, Hércules, Dionisio, quién sabe, antiguamente hubo personajes así, virtuosos, que la gente lo endiosa y le crea historias fantásticas. De repente también existió un tal Hércules, habrá sido así como Sansón, un hombre muy fuerte que hizo un montón de hazañas, ¿no? Y la gente lo endiosa. Ah, no, este señor no es de este planeta, este es un hijo de Dios, pues no. Como él no hay ninguno. Nosotros nosotros a comparación de él somos nada. Entonces este señor no es de este planeta, este es un semidios, es hijo de Dios, hijo de Zeus. Y le crean historias. De repente Perseo también ha existido, quién sabe, habrá existido una persona común y corriente, pero que era muy hábil, muy inteligente, muy habilidoso, hizo grandes hazañas y la gente después de muerto lo mitifica, este también es hijo de Dios. Igual Dionisio, no sé quién más era, no sé, no recuerdo cuántos hijos, un montón de hijos que tuvo Zeus. Todos ellos han nacido supuestamente de Zeus, de un dios, con la unión de una mortal y nació un gran personaje, un semidios. Lo mismo con Jesús. Ah, y también se copiaron de la cultura de los egipcios. Los escritores del Nuevo Testamento ya tuvieron influencia del helenismo, de la cultura de los griegos. Tuvieron ya influencia antigua de los sumerios y también de los egipcios. O sea, ya se nutrieron. No tuvieron influencia de los hindúes ni de los chinos porque estaban demasiado lejos. Pero lo más cerca que ellos han tenido han sido los egipcios, los sumerios, los asirios, acadios y la cultura griega, la cultura greco-romana. Y tomaron el ejemplo del nacimiento divino de Jesús de esos personajes. Bueno, después de la muerte de Jesús, trataron de divinificarlo, de decirlo, bueno, Jesús, ¿qué hizo? Era un hombre, era un gran orador, era un hombre que hablaba de Dios, él decía ser hijo de Dios, él hacía grandes proezas. O sea, claro que no era un guerrero, no usaba las armas, Jesús no usaba las armas, Jesús no usaba el poder, sino lo que él oraba, usaba su carisma y su gran personalidad y sus dotes de oratoria y su gran inteligencia y su gran imaginación, ¿no? Me imagino que Jesús habrá sido así y no era un personaje común y corriente. Y después de su muerte, porque en realidad los judíos que eran sus seguidores de Jesús, ellos pensaban de que Jesús era
el Mesías que decía el Antiguo Testamento, que dice el Antiguo Testamento, que tiene que llegar un Mesías para liberar al pueblo judío de la opresión, que los libere. En este caso estaban siendo oprimidos por los romanos y los judíos querían liberarse. Y quizás ellos habrán visto en Jesús ese personaje, ese Mesías que los iba a liberar. Pero no fue así. No fue así porque Jesús fue apresado y enjuiciado y ajusticiado. Y tampoco sabemos si ha muerto en la cruz. Pero el asunto es que Jesús, que era candidato a ser el Mesías de los judíos, no llegó a completar. Para los judíos, Jesús no es ese Mesías porque no cumplió. Era o sea, estaba en camino a ser el Mesías porque había despertado las masas, había enardecido al pueblo en contra de los romanos, pero fue acallado y no llegó a ser el Mesías, porque para los judíos el Mesías tiene que ser el que libere y el que gobierne el mundo. O sea, demasiado grande. O sea, imagínense que un judío venga a gobernarnos a nosotros al mundo y decir que yo soy el Mesías y estoy acá en Jerusalén, en el templo, y en el templo yo hablo con Dios y por lo tanto ustedes me tienen que hacer caso. No, ese pensamiento hoy en la actualidad ya no cabe. Cualquier persona que venga a decir que yo hablo con Dios y que yo soy el Mesías y que yo voy a gobernar el mundo, nadie le va a tomar en serio, lo van a tomar de loco, lo van a tomar de una persona fuera de sus cabales, ¿me entienden? Hoy en la actualidad no existe esa imagen de que el judío que va a venir a liberarnos como piensan, como sí se creía en la antigüedad, ahora no. Por lo tanto, entonces Jesús no cumplió esas expectativas de los judíos y murió como cualquier mortal, o lo justiciaron, no sé, o quizás ni siquiera murió, de repente solamente fue castigado y después lo crucificaron y de repente no murió. ¿Quién sabe? No sabemos. La historia no prueba eso, porque los evangelios dicen una cosa, porque los evangelios no es prueba fidedigna de que haya sido así. Los evangelios son escritos de un personaje que existió hace muchos años y que lo idealizaron. Eso es Jesús. La resurrección de Jesús también fue tomado como copia de otras culturas, en este caso de los egipcios. Existía el dios Osiris, que fue asesinado por el otro dios Set. Set mató a Osiris, lo descuartizó y lo mandó al inframundo. Pero la esposa de Osiris, Isis, fue y rescató el cuerpo, lo despedazado de Osiris, los juntó y logró tener un hijo, a Horus. Entonces eso significa de que Osiris ha resucitado de entre los muertos. La resurrección de Jesús también fue tomado como copia de la otra mitología en este caso de los sumerios, donde el dios Tammuz es asesinado y enviado al inframundo. Y la diosa Inanna baja al inframundo para rescatarlo y regresan del inframundo. Entonces, esas son los paralelismos y la forma como los escritores del Nuevo Testamento han idealizado la vida de Jesús para que digan que ha tenido primero un nacimiento divino, que el Dios ha enviado al Espíritu Santo y ha procreado a María, ha tenido una vida divina y luego ha muerto, ha descendido a los infiernos y ha resucitado. O sea, completan toda la mitología de Jesús. Pero nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Amigos, para terminar, todo lo que les he hablado no es nada nuevo. Yo no estoy inventando nada. Yo solamente he recogido la información de lo que he podido estudiar, de lo que he podido averiguar y se los estoy trasladando. Entonces, lo que yo digo es una versión más de los tantos que hay. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que todas esas personas, los estudiosos, los eruditos, que los investigadores que hablan que la Biblia es copia de otra mitología, ellos al final hablan de que Jesús también es una construcción de la mente humana
al final a ellos le preguntan, entonces, si usted dice que la Biblia es una copia, dice que Jesús también es una reconstrucción de la mente humana, es una construcción de la mente humana, entonces, ¿usted cree en Dios? Entonces, ¿cómo debemos rezar? Y esa gente no sabe responder, se queda callada. Algunos optan por decir, bueno, yo soy agnóstico, no sé si Dios existe. Algunos optan en decir que soy ateo. Y otros dicen, no, lo que pasa es que hay que entender a la Biblia, hay que entender el mensaje de la Biblia. Y dicen, no, hay que entender el mensaje que Jesús quiso dar. O sea, tanto investigan en su vida profesional, investigan de que la ciencia demuestra que la Biblia en realidad es un libro no histórico, sino es un libro de fe. Tanto investigan y al final retroceden, ¿no? Retroceden y dicen, no, en realidad la Biblia sí es un mensaje que Dios nos ha querido dar, ¿no? O sea, no tienen el valor de decir, ¿sabes qué? La Biblia no es la palabra de Dios y punto, y punto. No tienen ese valor. Se acobardan. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros desde el principio hemos venido a decir que la Biblia no es palabra de Dios. Ninguna letra, ninguna coma, ninguna frase es palabra de Dios. Todo es producto de la mente humana. Todo lo que está escrito en la Biblia es producto de la mente humana y de la forma como los antiguos judíos concebían a Dios, concebían el universo, concebían la vida, concebían a la religión. Porque Dios no habla con nadie. Dios no baja a la tierra a dictarle, oye, ven, te voy a dictar a tu oreja. Te voy a dictar a la oreja. No. Nada de eso. La Biblia es un libro escrito por humanos de la forma como ellos concebían a Dios. O sea, nos enseñaban cómo ellos veían a Dios. Pero en la actualidad todo eso es diferente. Lo mismo con Jesús. Nosotros decimos bien claro que Jesús no es hijo de Dios. Jesús no es Dios. Jesús ha sido, y si ha existido, Jesús ha sido un personaje virtuoso. Ha sido un humano más, un iluminado. Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. ¿Me entiendes? Si es que Jesús existe, y todo lo que está escrito en la Biblia de que Jesús ha dicho son palabras puestas en la boca de Jesús, porque no se sabe si Jesús ha dicho o ha hecho lo que está escrito ahí, porque los que han escrito la Biblia ni siquiera han sido sus discípulos, han sido gente muchos años posterior a él, a la muerte de él. Por lo tanto, para nosotros, amigos, nosotros hemos venido así, y lo decimos con plena franqueza, nosotros hemos venido a cambiar todo este sistema religioso que existe. Ninguna religión tiene la verdad, ninguna religión sabe cuál es el origen de la vida, ninguna religión sabe cuál es el destino del alma después de la muerte, ninguna. Todos son suposiciones, todos son no sé, ideas que uno cree, todo es así. Por lo tanto, señores, para llegar a Dios, no importa de qué religión tengas, no importa cuál sea tu concepto de Dios que tengas, para llegar a Dios solamente tienes que encomendar tu vida a Él, tu alma, tu vida, tus obras en favor de Dios, no importa dónde estés, en cualquier religión que tú tengas. En algún momento todo eso va a cambiar y se va a unificar, pero por ahora, como están las cosas, lo único que yo les puedo decir es que no importa dónde estés, no importa cuál sea tu religión, con tal que tengas una vida que esté bajo la gracia de Dios, bajo los preceptos que Dios dice, no sé, que seas una buena persona, simplemente que seas un buen ser humano, suficiente para que ya estés en gracia de Dios, para que Dios te acoja, suficiente. Así seas hindú, así seas confuciano, así seas de taoísta, así seas musulmán, así seas, no sé, judío, cristiano, lo que sea. Ninguna religión puede decir y venir acá que nosotros tenemos la verdad absoluta. Como dicen los cristianos, que para llegar a Dios el único camino es Jesús, y aquel que no llega a Jesús está perdido. No, eso no es así, no es así. Dios es para todos, Dios es del universo. Nosotros somos creación de Dios. ¿Qué culpa tiene una persona que ha nacido en la India y que no conoce a Jesús? ¿Qué culpa? ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que ser rechazado? Como yo les digo, Señor, no interesa cuál sea tu religión, con tal tenga una vida de acuerdo, una vida sana, una vida buena, una vida, no sé, no encuentro esa palabra, pero que esté de la gracia de Dios.
Así es, hermanos. Con eso me despido. Muchas gracias.